Hola, el día de hoy vamos a ver qué son, cómo funcionan, cómo utilizar y cómo diseñar redes de acople. Al final de este video vas a ser capaz de analizar cualquier red de acople que tenga la topología L, Pi, T y adicionalmente vas a ser capaz de diseñar cualquiera de estas redes de una manera extremadamente fácil. Antes de hablar de las redes de acople, quiero plantearles esta situación problema. Esto fue a lo que se enfrentaron antes las personas que diseñaron las metodologías para el análisis y desarrollo de redes de acople. Tenemos una fuente que tiene una resistencia de salida de 50 ohmios y queremos entregarle la máxima potencia posible a RL. RL es una carga que para este caso es de 1000 ohmios. Es decir, ¿cómo hacemos para entregar la máxima potencia a RL? Bueno, pues esto pasa con el teorema de máxima transferencia de potencia. ¿En qué consiste? Cuando RL y la resistencia de Thevenin, que sería toda la demás resistencia que ve RL, en este caso es únicamente RS, entonces cuando RL sea igual a RS o a la resistencia de Thevenin en este caso, va a haber máxima transferencia de potencia. Y eso lo podemos ver en la gráfica de acá abajo. Aquí vemos a RL y vemos que la potencia llega a su pico máximo cuando esta es igual a la resistencia de Thevenin, que en este caso nuevamente es RS. Es decir, RL debería ser de 50 ohmios si queremos transferir la máxima potencia de RL. Pero bueno, eso es un problema bastante grande. ¿Por qué? Porque RL no la podemos cambiar. RL es la resistencia equivalente del circuito que yo estoy conectando, ya sea una resistencia, en el caso que literalmente sea una carga, o puede ser un circuito más complejo y que al final su resistencia de entrada sea 1000 ohmios, por ejemplo, un transistor. Es decir, este valor yo no puedo cambiarlo, porque eso significaría cambiar la manera en la que está construida mi circuito. Entonces, ¿cómo puedo transformar esa RL o qué puedo hacer? Entonces aquí aparece el concepto. Vamos a colocar algo en medio de RS y RL para engañar a la fuente de voltaje. Para que cuando la fuente de voltaje mire hacia acá, vea a RS. ¿Y cómo lo hacemos? A través de una red de acople. Acá vemos lo que les ilustré. La fuente ve a RS, que es su resistencia de salida. Y aquí cuando se asoma, aquí vemos esto como una caja negra. Cuando se asoma de aquí hacia acá, lo que ve es el conjugado de RS. En este caso RS es una carga real, es decir, es únicamente una resistencia. Por lo tanto, su conjugado es ella misma. Pero si fuese una carga compleja, repito, esto se puede extrapolar para cargas complejas, entonces sería el conjugado. Por ejemplo, si ZS, todo esto fuese RS más JXS, por ejemplo, que fueran 5 ohmios más 5I, es decir, que tiene una parte inductiva, entonces la fuente debería ver de aquí hacia acá a su conjugado, es decir, a 5 menos 5I. ¿Para qué? Para que cuando tengamos aquí a RS, que es esta, bueno, a ZS, que sería toda esta impedancia, en serie con esta de aquí, esta parte imaginaria se me cancele con esta parte imaginaria y por lo tanto me quedan dos resistencias iguales, 5 ohmios y 5 ohmios, que era el caso que les planteaba acá. Necesitamos llevar los 1000 ohmios hacia 50 ohmios. El conjugado sería 0i más o menos 0i, no nos interesa, entonces simplemente necesitamos llevarla al valor de RS, es decir, transformar esto a 100 ohmios. Perdón, a 50 ohmios, era nuestro caso. Listo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, entonces vamos a ver cómo funciona. En este caso tenemos una fuente nuevamente, una resistencia de 100 ohmios y la carga de 1000 ohmios. Y estratégicamente se colocaron este capacitor y este inductor. Aquí lo que estamos viendo es el valor de la impedancia, en este caso reactancia del capacitor, que es J133, que realmente es menos J133 porque sabemos que es un capacitor, ¿no? Aquí estamos viendo es el valor como tal, no nos estamos fijando en el signo, porque el signo ya me lo está dando que aquí enfrente yo tenga pues un capacitor. Siempre va a tener una reactancia negativa un capacitor. Si yo lo dibujara como una impedancia, es decir, solo como un cuadradito, ahí sí yo digo, ah, bueno, coloquémosle el signo o no coloquémosle nada y luego le coloco si es un capacitor o inductor y eso le vale el signo. Entonces, nuevamente, esto es como tal el valor de la impedancia. Listo, entonces vamos a ver que esto se va a convertir en mi red de acople. Entonces, cuando la fuente mire hacia acá, lo que va a ver es una resistencia de 100 ohmios y por lo tanto le va a entregar
la máxima potencia posible a esa resistencia, que sería la mitad de la potencia. La mitad para esta y la mitad para la resistencia que estamos acá, que es la que vamos a mostrarle aquí. Listo. Entonces, simplemente vamos a analizar el circuito. Vamos a ver cuál es la resistencia equivalente y vamos a ver qué ocurre. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos pues esta reactancia en paralelo con esta resistencia. Entonces vamos a operarlo. Vamos a llamar a ZA al paralelo de estas dos. Entonces ZA es el paralelo de XC con RL. Esto sería menos J 333, perdón, aquí era un 333, J 333 por 1000 dividido en menos J 333 más 1000. Aquí multiplicamos abajo por el conjugado para poder sacar del denominador este número complejo. Aquí lo hicimos. Operamos, como vemos aquí la parte de abajo del denominador ahora ya es una parte real. Y aquí arriba nos va a quedar una nueva parte real y una nueva parte imaginaria. Y al final, luego de operar este con este y estos dos, llegamos a estos números de aquí. Ahora simplemente lo que hago es dividir esto. Este denominador se va para acá y se va para acá para sacar cuál es la parte real final y la parte imaginaria final. Y llegamos a que Z es de 100 menos J 300. Ok. Entonces ahora tengo a Z que es la resistencia equivalente. Y ya vimos que era 100 menos J 300. Ahora que tenemos una resistencia de 100 ohmios, J 300, que es el valor de la inductancia, bueno, de la impedancia de ese inductor, que es específicamente reactancia, porque no vemos que no tiene ninguna parte de resistencia, entonces la reactancia de ese inductor, J 300, y aquí tenemos una nueva impedancia que tiene una parte real de 100 y una parte compleja de menos 300. Entonces, como todo está en serie, yo lo puedo sumar 100 más J 300 más ZA. ZA es 100 menos J 300 y como vemos, este y este se cancelan porque tienen la misma magnitud pero tienen signo contrario. Y al final, la resistencia total, ZT, la que ve la fuente, es 100 más 100. ¿Qué es esto? Y era lo que queríamos hacer. Llevar esa resistencia de 1000 ohmios a través de una red de acople. Y al final lo que tuvimos fue dos resistencias iguales. La que ya tenía la fuente y una igual a ella, que también es de 100. Por lo tanto, la red de acople lo que hizo fue engañar a la fuente para hacerle creer que de aquí para acá en realidad hay una resistencia de 100 ohmios también, cuando lo que vemos es que hay una resistencia de 1000. Fantástico, ¿no creen? Y bueno, esto aplica para cargas complejas, etcétera. O sea, es decir, esto podría ser 1000 más J 300 y también se puede utilizar una red de acople. Listo, entonces, como vemos, no es magia negra, no es nada extraño, es simplemente un poquito de álgebra. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó físicamente? Aquí, este elemento que está en paralelo a la red, como vemos aquí, la red puede tener este punto y este lo toca en 2 puntos, por lo tanto está paralelo a la red. Lo que hizo fue disminuir esta impedancia, porque siempre que yo tenga dos cosas en paralelo, el resultado de ese paralelo es algo más pequeño, nunca algo más grande. Entonces lo que hizo fue disminuir esto. Entonces lo disminuyó desde 1000 hasta 100 y queda aquí como residuo una parte imaginaria. Y entonces luego llega el elemento en serie de la red que se diseña estratégicamente para que tenga la misma impedancia de la parte imaginaria, pero con signo contrario. Es decir, J300, porque aquí nos dio menos J300, para que eso termine de cancelar la parte imaginaria cuando haya resonancia. Y entonces lo que tenemos es dos resistencias, básicamente del mismo valor. Entonces nuevamente, el elemento paralelo reduce alguna de las dos impedancias que están, esta o esta, y el elemento serie se encarga de cancelar esa parte, la parte imaginaria que resta. Bueno, ahora vamos a ver los tipos de redes de acople. Lo que vimos anteriormente es una red L, y la red L es la más usada, y como vamos a ver, la red L es la base de la red pi y la red T. Ahora, esta red se puede usar para llevar una resistencia, digamos que pequeña, hacia una grande, o grande hacia una resistencia pequeña. Por ejemplo, lo que vimos en el inciso anterior, podríamos verlo de dos maneras diferentes. Podríamos verlo como que esta de 1000 se convirtió en una resistencia más pequeña, o
porque esta de 100 se convirtió en una resistencia más grande, que sería una de 1000 en paralelo a esta. En ambos lados de la red se debe cumplir que las resistencias sean iguales, es decir, si lo analizáramos de aquí hacia allá, veríamos que esta de 100 queda aquí en paralelo de 1000. Entonces, vamos a primero a verlo así. Yo llamo conversión hacia abajo esto, que es que coge mi ZL y me la convierte en una más pequeña. ¿Por qué sé que esto la convierte en más pequeña? Porque vean que esta está en paralelo al elemento que está en paralelo a la red. Por lo tanto, este paralelo va a acabar algo más pequeño de lo que ya es. Entonces yo sé que esta impedancia debe ser mayor que esta de aquí. ¿Por qué mayor? Para que cuando la reduzca sea igual a esta. Yo no puedo tener aquí una más pequeña que esta, porque entonces me haría algo más pequeño y entonces no estaría cumpliendo el objetivo, que era máxima transferencia de potencia. Esta otra configuración que tenemos acá, vea que lo que hicimos fue cambiar el orden. Ahora tenemos aquí el capacitor y aquí el inductor. Vemos que no interesa el orden, hay 4 posibilidades moviendo la manera en que conectamos y cómo conectamos los elementos. Lo único que importa es que sean de signo contrario, es decir, que uno sea capacitor y el otro inductor. Listo. Aquí está pasando lo mismo. Vean que ahora tenemos el inductor en paralelo con este de aquí. Entonces va a ser exactamente lo mismo. Va a reducir el valor de esta impedancia porque la parte real nos va a dar lo mismo. Lo que va a pasar es que ahorita no nos va a dar aquí el 100 menos J300, sino que nos va a dar 100 más J300. Entonces por lo tanto ahora este capacitor lo que va a hacer es cancelar. Ese tendría que valer menos J300 para cancelar lo que llega acá. Entonces como vemos, estas dos son conversiones hacia abajo, es decir, que la ZL se convierte en una resistencia más pequeña. Esta pasa lo mismo, se convierte en una más pequeña. Y ahora esta yo las llamo conversión hacia arriba, que es todo lo contrario. Ahora miren que el elemento paralelo está aquí, por lo tanto cuando yo esté analizando esto en AC, pues esta fuente se va a hacer un corto. Esto me va a quedar conectado aquí, por lo tanto ZS quedó en paralelo con esta de aquí, por lo tanto esta se va a reducir. O visto de otra manera, esta de aquí se va a agrandar, esta va a ser más pequeña y se va a volver grande para verla aquí como una resistencia igual a ZS. Entonces en este caso ZS debe ser mayor a ZL. Por ejemplo, que esta valga 300, que esta valga 50, entonces esta de 50 se va a transformar a una más grande que es de 300 a través de la red. O si lo quieren ver siempre como del lado paralelo, entonces esta ZS, como está en paralelo al capacitor, se me va a hacer más pequeña y al final lo que voy a ver es una ZS aquí en serie a esta de aquí más pequeña. Lo pueden ver como quieran. Y aquí pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué es conversión hacia arriba? Porque vean que este está en serie al elemento serie y este está en paralelo, por lo tanto esta es más grande y si esta es más grande, sí o sí la otra debe ser lo contrario, es decir, más pequeña. Eso es respecto a la conversión, si va hacia arriba o hacia abajo, pero también podemos clasificarla como pasabajos o pasaltos. Para que sea pasabajo, el inductor debe estar en serie, porque vean que cuando estamos en 0 Hz, es decir, en DC, esto es un corto y esto es un circuito abierto. Por lo tanto, el DC va a poder pasar, porque por aquí viene el DC, ve un corto, llega acá ve abierto, es como si no hubiese nada, entonces le entrega todo el DC a la carga. Y aquí en este caso pasa exactamente lo mismo. Aquí está abierto y aquí vi un corto, entonces llega el DC a la carga. Por eso es un pasabajos. Fácil, así me lo aprendo yo. Inductor en serie es un pasabajo. Y ahora, pasa alto, pues es lo contrario. En este caso podemos verlo también como capacitor en serie. ¿Por qué? Porque en 0 Hz el capacitor vale infinito, es decir, está abierto. Entonces aquí viene el DC y ve esto abierto, entonces no le llega DC a la carga, porque aquí no tiene cómo conectar este extremo de acá, que es el que lleva el DC, con la carga. Entonces sería un pasaltos, porque los bajos, como por ejemplo el DC, no puede llegar a la carga fácilmente. A medida que aumenta, ahí sí ya van empezando a pasar más fácilmente. Cada vez es más fácil pasar voltaje, por eso se llama pasaltos. Bueno, listo. Ahora vamos a ver cómo es el diseño de redes L. Para diseñarla únicamente requerimos de 3 expresiones. La primera es que QS es igual a QP, donde QS es el Q de la rama serie, QP es el Q de la rama paralelo, y esto es igual a la raíz de RP sobre RS menos 1. ¿Quién es RP? La resistencia que está junto al elemento paralelo. ¿Y quién es RS? La resistencia que está junto al elemento serie. Esta sería RP porque está junto al elemento paralelo, y esta sería la resistencia serie porque está junto al elemento serie. Aquí esta sería la que está junto al elemento paralelo, entonces sería RP. Acá sería RS, acá sería RS porque está el elemento serie, acá está RP porque está con el elemento paralelo, y aquí RP
elemento paralelo, RS, elemento serie. ¿Listo? Entonces, bueno, RP sobre RS, es decir, la que está en el elemento paralelo, sobre la que está el elemento serie, menos 1. QS, esto es el factor de calidad para la rama serie, es decir, para cualquier circuito en serie que tenga una reactancia y una resistencia, podemos hallar el factor de calidad como XS, que es la reactancia serie, sobre RS, que es la resistencia que acompaña esa reactancia serie, o la que está en serie con ese elemento. Y para las paralelo pasa lo contrario, invertimos. Ahorita la resistencia pasa al numerador y la reactancia pasa al denominador. Esto lo pueden tener guardado, se lo pueden aprender. Yo la verdad me lo aprendí. Yo tengo aquí que yo pienso en QP, el factor de calidad en paralelo es RP sobre XP. Solo me aprendí esto. Y con esto ya sé que el serie es lo contrario. Va a ser el serie sobre la resistencia serie. Aquí la resistencia va en el numerador. Y esto de acá pues se lo aprenden y listo. Ya con eso van a ser capaces de diseñar cualquier red L. ¿Y qué procedimiento vamos a seguir? Primero es identificar a RP y a RS. Lo segundo es definir una topología que cumpla con los requerimientos. Por ejemplo, que nos digan, yo quiero bloquear el DC. Entonces yo digo, bueno, entonces debe haber un capacitor en serie. Y que me digan, la resistencia de la fuente es más pequeña que la de la carga. Entonces sería una conversión hacia abajo. Luego calculamos el factor de calidad del circuito a través de esta expresión porque RP y RS ya la tenemos. Eso es lo que nos va a dar, digamos que el enunciado, el problema o el mismo requerimiento de tener una fuente y una carga. Luego encontramos el valor de las reactancias y finalmente el valor de los capacitores y los inductores. Entonces vamos a hacer este ejemplo. Se desea acoplar una carga de 1000 ohmios a una fuente de voltaje que está operando a 100 MHz y tiene una resistencia de salida de 100 ohmios. Es decir, fuente 100 MHz, resistencia de salida de 100 ohmios. Aquí va a ir la red L y debemos acoplarlo a una carga que es de 1000 ohmios. Y adicionalmente nos dicen que se quiere transferir DC de la fuente de voltaje hacia la resistencia. Entonces, lo primero es identificar que RP siempre va a ser la resistencia mayor. Por lo tanto, RP sería esta de aquí. La que antes era RL, ahora es RP porque es más grande que esta. Es decir, vamos a tener conversión hacia abajo. Lo segundo es terminar de elegir la topología y esto lo hacemos viendo el requisito, que es que se debe transferir DC a la carga. Entonces ya sé que es una conversión hacia abajo porque esta que es grande se va a volver pequeña y que quiero DC, es decir, un pasabajos. Entonces tenemos este caso, inductor serie que deja pasar el DC nuevamente, viene el DC, ve aquí un corto, llega todo el DC a la carga y colocamos aquí el otro en paralelo para que disminuya el valor de la carga, es decir, conversión hacia abajo. Listo, con eso ya podemos calcular el factor de calidad, que es solamente RP sobre RS menos 1, esto nos da 3. Y ya con esto simplemente, con estas expresiones, identificamos quién es XS, quién es XP y con eso despejamos. En este caso este sería XP porque es el que está en paralelo a la red, este sería XS porque está en serie a la red, entonces decimos QS es igual a XS sobre RS, por lo tanto XS, que es lo que nos falta, ya esto lo tenemos y ya esto lo tenemos, lo despejamos y nos da 300 ohmios. Y ahora QP es RP sobre XP, despejamos a XP, mandamos para acá y nos da que es RP sobre QP, que es 333 ohmios. Entonces nos queda este circuito de acá que es precisamente el mismo circuito que teníamos antes. Primero analizamos y ya luego sabiendo qué era lo que queríamos hicimos el diseño. Hicimos, por así decirlo, ingeniería inversa. Ahora, para calcular ya el valor del capacitor y del inductor, lo que hacemos es ver pues la impedancia de un capacitor o la impedancia de un inductor y a través de eso despejamos pues el valor. Entonces L es XS sobre W sub 0, es decir 300, que fue lo que calculamos acá, sobre 2pi por F. En este caso era 100 MHz y nos da 4.77 micros. Y para C lo despejamos de acá de esta expresión y nos da 4.8 picofaradios. Aquí lo he simulado, coloqué los 477 nanohenrios, que es lo mismo que 4.77 micros. Aquí los 4.77 picofaradios. Aquí lo que hice fue redondearlos un poquito. Digamos que eran los valores que podríamos conseguir fácilmente. Pero en la simulación puse los valores exactos para que veamos. Digamos, el diseño exacto sería colocar exactamente lo que nos dio, ¿no? Pero en la vida real yo no puedo irme a .0432, así. Entonces, digamos que lo redondeé a números, entre comillas, enteros. 4.8, 4.7. ¿Listo? Entonces aquí lo tenemos.
estamos simulando desde 50 hasta 150 MHz para que nos quede centrada en la mitad la frecuencia a la que supuestamente debería estar el circuito, que es de 100 MHz. Tenemos aquí la de 100, aquí la de 1000 y pues aquí los valores que calculamos, que son estos dos. Aquí coloqué una sonda de corriente, es decir, esto va a medir la corriente que pasa por acá. Y aquí una sonda de voltaje, es decir, mide el voltaje acá. El voltaje acá junto con la corriente que pasa por acá, pues es la impedancia que está viendo la fuente en este punto, porque impedancia es voltaje sobre corriente. Entonces todo esto se puede representar como una sola impedancia, que es lo que supuestamente debería ser igual a 100. Entonces, en conclusión, calculo la impedancia como eso, el voltaje en este punto sobre la corriente en este punto, que es esta ecuación de acá. Y aquí vemos el resultado. Vemos que aquí empieza a disminuir hasta 100 megas y justamente en 100 megas vale 100 con ángulo de menos 0.1 grados, es decir, casi 100 puros. Por lo tanto, el valor de la impedancia aquí a 100 MHz es 100 ohmios. Maravilloso, ¿no? Los 1000 ohmios conectados con esta red L a 100 MHz se ven como una resistencia de 100 ohmios. Por lo tanto, va a haber máxima transferencia de potencia. Y ahora, un plus que quería agregarle es que esto está funcionando como si fuese un transformador. Ustedes saben que un transformador tiene una relación de transformación que relaciona V1 sobre V2, es decir, el voltaje del primario sobre el secundario, o I2 sobre I1, la corriente secundaria y la corriente del primario. Y si hacemos el análisis, vemos que N al cuadrado resulta igual a, digamos, a la del secundario sobre la del primario. Es decir, N al cuadrado es igual a resistencia del secundario sobre resistencia del primario. Es decir, hay una relación de transformación y de resistencias. Entonces nuestro N al cuadrado sería la del secundario, que sería la de 1000, sobre la del primario, que sería la de 100. Entonces ese N al cuadrado nos da 10. Y ahora si yo quiero saber N, es decir, la relación de voltajes o de corrientes, sería la raíz de esto. La raíz de 10 nos da 3.16. Entonces quiero ver si es cierto. Entonces aquí tenemos la gráfica del voltaje de salida y del voltaje de entrada a la red. Recuerden que esta es la red, entonces de aquí es el voltaje que sale y este es el voltaje que le entra a la red. Vemos que el voltaje es de 5.01. Entonces si nosotros cogiéramos 5.01 y lo multiplicamos con 3.16 nos va a dar el voltaje que supuestamente debería haber acá, que es el equivalente a ser V1 sobre V2 es igual a N, entonces V1 es igual a N por V2. Es lo mismo que estamos haciendo como cuando miramos un transformador. Y eso nos da exactamente 15.88. Y vean que aquí tenemos 15.8 en la gráfica. Entonces vemos que se está transfiriendo la impedancia que queremos porque tanto los voltajes, que es esto de acá, como la impedancia que vemos aquí, pues corresponde con las relaciones que tendría un transformador. Es decir, que se va a conservar la potencia y por lo tanto esto le entrega máxima potencia a la resistencia de 100 ohmios y eso se le lleva a mi carga, porque la potencia en un transformador es igual en el lado primario como en el lado secundario. Entonces, listo. Así es como diseñamos una red L y aquí está confirmado. Entonces ahora vamos a hablar de las redes de 3 elementos. La red L tiene una dificultad y es que como RP y RS ya vienen fijas, vimos que la fuente tenía la resistencia de 100 y la RL fue el circuito que me tocó, por así decirlo, que luego de diseñar ese otro bloque resultó esa resistencia, yo no las puedo mover. Por lo tanto, el factor de calidad, que es este, va a estar siempre fijo debido a la relación de estas resistencias. Entonces aquí es donde vienen las redes de 3 elementos. Las redes de 3 elementos consisten en dos redes L conectadas de una manera particular y el Q total de esa red, es decir, viendo las dos redes L juntas, es Q al cuadrado, que es el Q total, que es igual al Q de la primera red al cuadrado más el Q de la segunda red al cuadrado. Por lo tanto, esto nos va a dar una libertad para elegir el factor de calidad que queremos. Ahora, ¿cómo ocurre esto? Bueno, pues aquí al conectar, esto es una red pi, como vemos aquí lo que tenemos es lo que pareciese una red L, tenemos aquí una reactancia con otra reactancia, y si lo vemos acá es esta misma reactancia con esta reactancia de acá, son dos redes L, digamos que dándose la espalda, por así decirlo. Esto podemos dividirlo en dos reactancias, que son estas de acá, es decir, XS lo voy a dividir en XS1 y XS2, cosa que cuando las sume, pues me vuelve a dar XS. Y entonces ahora sí se forman las redes L. Ven que aquí tenemos, digamos que el elemento paralelo
el elemento serie, y por lo tanto esta resistencia de aquí se va a transformar en una nueva resistencia acá, que en este caso la llamamos la resistencia transferida. Y esta misma resistencia está formando una red L. Vean que aquí está el elemento serie con su resistencia serie, el elemento paralelo con su resistencia paralelo. Entonces tenemos dos redes L, una formada por este y este, donde estos son los paralelos, esta es la rama serie, y otra formada por este y este, donde estos dos son la rama serie y estos dos son la rama paralelo. Listo. Entonces, ¿cómo calculamos el Q total de una de estas redes? Puede ser con el método exacto, que es este, o con el método aproximado, que es hallar el Q de la red L que tenga mayor selectividad. ¿Cuál red L tiene mayor selectividad? Pues la que tiene una mayor resistencia en paralelo. En este caso, ambas están en paralelo. Ve que aquí está XP1, entonces esta está en paralelo a la red, por lo tanto está la resistencia paralelo, y aquí pasa exactamente lo mismo con RL. Entonces, elegimos el más grande de los dos. Si este es 100 y este es 1000, pues entonces sería 1000. Y entonces ese va a ser el Q total del circuito aproximadamente. Les recuerdo que la fórmula exacta es esta, pero esta aproximación es bastante buena. Listo. Y ahora tenemos la red T. La red T es básicamente lo mismo. En este caso ya no están en paralelo mi RS y mi RL, sino que están en serie. Vean que aquí, si lo dividimos, pasa lo mismo. Esta de aquí se puede ver como dos reactancias en paralelo, que cuando las junte me vuelve a dar esta de aquí. Entonces esta la divido en dos y se me forman dos redes L, donde la rama serie es esta, XS1 con mi RS, y la rama paralelo sería esta reactancia que salió de aquí de dividir esta con una resistencia que se va a transferir, porque esta red L pues me va a transferir una resistencia llamada RT. Listo. Y ahora aquí tengo una resistencia paralelo con una reactancia en paralelo, por lo tanto aquí hay otra red L que tiene su rama serie. Entonces aquí vemos que tanto RS como RL forman parte de la rama serie, y la resistencia virtual que se forma parte de la rama paralelo. La red pi era todo lo contrario. Estas dos forman parte de las ramas paralelo y esta virtual forma parte de la rama serie. Por lo tanto, en la red pi, estas dos deben ser mayores que la de aquí, porque recuerden que esta se reduce y se va a ver aquí más pequeña. Entonces, tanto RS como RL deben ser mayores. Mientras que en la red T es lo contrario, tanto RS como RL deben ser menores que la transferida, porque vean que esta es la que está en paralelo, por lo tanto esta grande se va a hacer pequeñita hacia acá, este va a cancelar el signo y la voy a ver aquí grande. Entonces, ¿cómo se calcula el Q para una red T? Pues lo mismo, hallando el Q más alto. ¿Cuál es el Q más alto? Pues el que tenga la RS más pequeña. Ve que entonces aquí sería RB, o la resistencia virtual. Aquí yo la llamé RT. Entonces aquí diría RT, que puede ser resistencia transferida, si la llamamos como RT, o RB como resistencia virtual. Ya depende de la nomenclatura que quieran usar. Puse estas dos así porque algunos libros la llaman RT, otros la llaman RB. Entonces aquí RB, la virtual o la transferida, esta es la misma de aquí, sobre la resistencia serie mínima, porque algo pequeño aquí dividiendo pues va a dar un número más grande acá. ¿Listo? Entonces así podemos, digamos que identificar cuál es el Q de la red, y pasa nuevamente lo mismo. El Q es este de aquí, pero podemos aproximarlo al Q de la rama L que tenga pues mayor selectividad. Listo. Entonces, ¿cómo es el diseño de una de estas redes? Entonces necesitamos estas expresiones que, como ven, son las mismas de antes, son exactamente las mismas de antes. Y si se quiere más exactitud, utilizamos esta. Entonces vamos a seguir el procedimiento del diseño. Entonces aquí lo tienen, si quieren pueden pausar el video para que lo lean, pero yo voy a empezar de una vez. Entonces, diseñar 4 redes que permitan acoplar 100 a 1000 ohmios, y estas redes deben tener un Q de 15. Entonces, primero debemos identificar la topología. Me están diciendo que hay 100 ohmios y 1000 ohmios, por lo tanto yo sé que como son dos resistencias grandes, entonces posiblemente una red pi me sirva. ¿Por qué? Porque estos 1000 se van a convertir en unos más pequeñitos, que son esa resistencia transferida, y luego eso se va a volver a ser grande y me va a dar la de 100. Entonces aquí podría ser candidato a una red pi. Si esto llegara a una resistencia transferida negativa, porque el Q es muy grande, entonces pasaríamos a una red T. Entonces identificamos la topología.
Entonces aquí vemos que ahora tanto RS como RL son mi resistencia paralelo. Aquí tenemos XP2, la rama paralelo de esta red L, y aquí tenemos a XP1, la rama paralelo de esta red. Ahora hay que identificar cuál de las dos redes L, es decir, la formada por estos o la formada por estos, genera la mayor selectividad. Y pues esta es la que tenga una mayor resistencia, que en este caso sería la de RL, la de 1000. Vean que aquí nos va a dar este valor, acá sería 1000, acá en el otro lado sería 100, por lo tanto el Q de esta va a ser más pequeño que el Q de esta. Eso significa que esta red es la que va a definir la selectividad del circuito. Bueno, entonces de aquí despejamos a la resistencia virtual. Nosotros fijamos el Q, que nos decían que era 15, entonces despejamos a la resistencia virtual o la resistencia transferida. Simplemente le damos aquí el cuadrado, mandamos este a sumar, luego este a multiplicar, a dividir, y finalmente llegamos a que la resistencia virtual es de 4.42 ohmios. Y aquí vemos esa relación, que mientras mayor sea la selectividad, esta RB se va a hacer pequeña. Digamos, ya llega a un punto de ser 0 ohmios, ya ahí no podemos seguir, entonces debemos pasar a una red T. Pero en este caso, pues estas dos deben ser iguales a RT. Deben ser menores que RT, perdón, en la red T. Listo. Ahora se puede proceder a diseñar. Primero voy a diseñar la red de la cual ya tengo el Q, que en este caso es la red de la derecha porque es la que tiene mayor selectividad. Entonces estamos aquí en una red L. Como vemos es la paralelo y la rama serie. Rama serie y rama paralelo. Ya tenemos el Q, que es de 15. Entonces hacemos lo mismo que hicimos antes. El Q paralelo es RP sobre XP. En este caso, ¿quién es RP? RL. ¿Quién es XP? XP2. De aquí despejamos a XP2, que sería RL sobre Q2, 1000 sobre 15 y a 66.7. Para esta de acá. Y ahora, el Q serie, que es igual al Q paralelo, por lo tanto es igual a Q2, es igual a XS sobre RS. ¿Quién es XS? Pues XS2, la reactancia en serie. ¿Y quién es RS? Pues en este caso la resistencia transferida o la resistencia virtual. Entonces de aquí sacamos XS2, que sería Q2 por la resistencia virtual, que es 15, y 442, que fue el que hallamos acá. Y nos da 66.3. Y ya con esto podemos diseñar la red de la izquierda. Vean que la red de la izquierda queda con el Q fijo. ¿Por qué? Porque ya tenemos RT y ya tenemos ARS. Estamos en el mismo caso de antes en el que no podíamos hacer nada. Entonces simplemente calculamos el Q, que sería la resistencia paralelo, que es esta, porque es la que está junto al elemento paralelo, sobre la serie, que sería RT. O RB, como lo quieran llamar. En la gráfica es RT, pero en todas las expresiones es RB, para que no se vayan a confundir con la nomenclatura por si lo ven diferente en otro libro. Entonces quedaría 100 sobre la transferida, que es 442 menos 1, y esto nos da 4.6. Entonces hacemos nuevamente lo mismo. La rama paralelo primero. Entonces sería RP sobre XP. ¿Quién es RP? RS. ¿Quién es XP? Pues XP1. La despejamos y nos da 21.7. Aquí utilizamos el Q de esta red L. Ojo que las dos redes tienen Q diferente. Aquí hay que tener cuidado con el Q1 y Q2. En este caso estamos hablando de Q1 porque es la que está de primeras a la izquierda. Y ahora la rama serie, que sería esta de aquí, pues sería XS sobre RS. ¿Quién es XS? XS1. ¿Y quién es RS? Pues la RT. Y entonces simplemente despejamos y nos da 20.50. Entonces, ahora ya con los valores de la reactancia podríamos formar 4 redes. Vean que aquí tenemos a XS1, que es 20.51, XS2, que es, busquémoslo acá, 66.3. Acá tendríamos a XP1 y XP2. XP1, 21.7, y XP2, a ver dónde está, 66.7. Los valores son los mismos siempre, vean. Son los mismos valores acá. Pero entonces ya podemos empezar a configurar esto con diferentes, digamos que por un orden diferente entre los capacitores y las bobinas. Por ejemplo, podríamos poner aquí dos capacitores, tal que cuando yo sume estas dos impedancias, como ambas tienen el mismo signo, porque son inductores, pues me va a dar una más grande de 86.81. Entonces sería un inductor que tenga esta impedancia y dos capacitores donde cada uno tenga esta impedancia. Y así quedaría una forma de configurar esa red. Otra forma, ¿cómo sería? Lo contrario, colocando dos inductores, uno acá, otro acá,
Y aquí dos capacitores. Nuevamente, como son del mismo signo, pues entonces se suman. Aquí esto realmente da menos J 8681. Acá yo fue más J 8681. Listo. Ahora, estos ya son más curiosos. En la literatura se conoce como tap inductor y tap capacitor. En este caso vamos a hacer un tap inductor. Entonces aquí colocamos un inductor, un capacitor, porque vean que la red L siempre debe estar formada entre un inductor y un capacitor. Entonces, si aquí colocamos inductor, aquí va capacitor. Entonces, aquí iría un capacitor y por lo tanto aquí un inductor. Como estos ahora sí tienen signo contrario, se van a restar. Y va a quedar el de mayor impedancia, en este caso era un inductor. Entonces sería 66.3 menos 20.51, eso da 45.79. Y como este era más J, de acá un menos J, pues queda el de mayor impedancia. Entonces en este caso sería un inductor. Y como vemos acá quedaron fue dos inductores y un capacitor. Esto se llama digamos una derivación de inductor, si lo viéramos en español. Una derivación de inductor aquí entre estos dos. Pero esto se puede descomponer nuevamente en un capacitor y un inductor, como lo teníamos anteriormente, y quedamos con dos redes L. Igualmente podemos hacer lo mismo con los capacitores. Si acá coloco un capacitor, entonces este sería un inductor, y si acá hay un inductor, entonces este sería un capacitor. Se operan nuevamente, da el mismo valor, pero ahora como este tenía mayor magnitud, entonces queda es un capacitor. Y quedamos ahora en un derivador de capacitor o un capacitor derivado. Ya la traducción exacta pues no la conozco, pero entonces vemos que es una red pi formada por dos capacitores y un inductor, pero que realmente eso se puede ver es como un inductor y un capacitor que son dos redes L. Entonces este circuito es bastante interesante y lo encuentran usualmente en las configuraciones que le quedan por los osciladores cuando diseñamos osciladores. Y bueno, eso sería todo. Pueden elegir cualquiera de estas y terminamos el diseño. Ya simplemente calcular ya el valor de cada componente pues a la frecuencia que deseen que opere el circuito. Bueno, muchas gracias por ver el video. Espero que les haya servido bastante y que hayas aprendido. Y utiliza este video cuando lo necesites. Tómale foto a las expresiones, practica un poco y verás que esto nunca se te va a olvidar porque es bastante fácil. Bueno, sin más que decir, me despido. Adiós.